Buenos días, buenos días. Dios te bendiga. Hoy traigo un tema importante y me gustaría que preste atención y que te quedes hasta el final del audio. Hoy estaré hablando de los hijos y la pareja. Muchas veces solemos pensar, wow, el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, cuando deberíamos pensar qué hijos vamos a dejar en este mundo. Debemos enseñarles que deben ser fuertes, que tengan principios y valores correctos, una fe inquebrantable, inmovible ante las ofertas e influencia de este mundo. Que sean personas de bien, con humildad, honradez, bondad y empatía. Que tengan esos principios correctos y una fe inexpugnable. Como padres, debemos tener herramientas, ideas, propósito con nuestros hijos. Hoy vemos muchos jóvenes débiles de mente, frágiles emocionales. Nuestra responsabilidad como padres es de enseñarles a entender que van a enfrentar una vida solos, que cuando papá y mamá ya no estén, ellos estén equipados para enfrentar este mundo con valentía, resiliencia y decisiones a favor de su bienestar emocional y espiritual. Que aprendan a superar momentos difíciles y que sus decisiones estén guiadas por Dios antes de tomar cualquier decisión. Vivimos en un mundo de hijos difíciles, complicados, rebeldes, irrespetuosos, influenciados por el sistema de este mundo. Ahora, ¿cuáles planes tienes con tus hijos? Sabemos que en casa queremos que salgan formados, educados, pero muchas veces ellos toman sus propios caminos muy divorciados de lo que nosotros les enseñamos en casa. Y a veces nos preguntamos, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal como padre? Y nos culpamos. Y a veces no encontramos respuestas al comportamiento y actitudes de un hijo que formamos, pero que ese hijo ha tomado un camino diferente al que se le ha enseñado. Y a veces nos culpamos por sus errores, por su estilo de vida, pero detente, no es tu culpa. Sabemos que nuestros hijos vienen a través de nosotros, pero que no nos pertenecen. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, pero ellos, cuando crecen, toman sus propias decisiones. Mientras están en casa, enséñales todo lo que es necesario para que enfrenten una vida con altura, con respeto y con decisiones firmes. Que aprendan a decir no a las ofertas de este mundo. Que aprendan a decir no a las influencias, tal vez de amigos, porque muchas veces hacen cosas que no quieren hacer para complacer a un amigo. Van a lugares que no quieren ir para no perder una amistad. Tú encárgate de enseñarles lo correcto, el bien, pero sobre todo la palabra de Dios y corregirlos de manera correcta. El objetivo principal es guiar a los hijos hacia una vida de sabiduría y un apego a los principios divinos. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo,
no se apartará de él. Los padres debemos tener la palabra de Dios en nuestros propios corazones primero, para poder inculcárselas a nuestros hijos como ejemplo de una conversación constante. El libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 6 dice lo siguiente: y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. De manera que nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad de enseñarles a nuestros hijos lo correcto y la palabra de Dios cada día. La coherencia entre los padres es vital y el respeto entre ellos es un principio fundamental para la crianza de los hijos. El libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces nosotros creemos que no corregir a nuestros hijos es la manera más correcta para ganar la apreciación de ellos. Y creemos que amar a nuestros hijos es consentir y responder a todas sus peticiones. Vivimos en una sociedad que los hijos quieren gobernar a los padres, y para no llevarle la contraria, caemos rendidos ante sus peticiones. Ya no piden permiso, ni por favor, solo exigen y quieren la cosa a toda costa. Pero ¿cómo podemos corregir este mal? ¿Qué puedo hacer para corregir no la ñiñería de mi hijo, sino la rebeldía de ellos? Volver al principio, hablarles de Dios. Que no quieran oír. Ellos un día se van a detener a pensar todo lo que le has enseñado cuando se enfrenten solos en el mundo. En la manera en que los padres viven su fe y cómo manejan sus emociones es la enseñanza más poderosa para los hijos. Los padres deben tener una complicidad, estar de acuerdo para corregir, para dar los permisos, para dar los regalos. Son reforzamientos por un buen comportamiento de los hijos. Pero si reciben estos privilegios, aún portándose mal, ¿qué provecho tienen portarse bien? Los hijos de esta época son causas muchas veces de los pleitos de las parejas, contiendas en la pareja, y esto genera una incomodidad entre el esposo y la esposa, tal vez por la mala corrección o por la permisividad de la otra persona. Debemos estar de acuerdo cuándo lo vamos a corregir, cuándo le vamos a quitar privilegios, porque realmente los padres deben estar en una complicidad genuina para que los hijos crezcan bien, porque de otra manera, cuando están de acuerdo, no hay otra cosa que puedan hacer. El libro de Efesios capítulo 6 versículo del 1 al 3 dice lo siguiente: hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Wow. Esto nos dice que cuando los hijos no se portan bien, su vida será corta en la tierra. Ellos también tienen un mandamiento de amar a Dios, obedecer a sus padres. Realmente, el hijo, si no quiere, no ama al padre o a la madre, pero sí está responsabilizado en obedecerle.
Ahora, quien debe amar a los hijos son los padres. Estos principios buscan formar hijos que al crecer posean sabiduría, responsabilidad, disciplina y un carácter de valores sólidos. Es verdad que muchas veces pasamos dificultades para criarlos y queremos complacerlos y queremos que nuestros hijos obtengan cosas que nosotros tal vez no pudimos tener. Pero, ¿de qué manera lo voy a hacer? Con una corrección correcta, ayudándoles, corrigiéndoles, pero no complacerles en todos sus caprichos, porque de esta manera estaríamos enseñándoles que la vida es fácil, que todo es a pedir de boca y que van a tener una vida en el futuro de adultez como la tienen en casa, cuando estamos creando una vida futura incierta. Ellos deben saber que deben aprender a esforzarse y que las cosas no se regalan, se ganan. Por esta razón, cuando crecen, saben que todo tiene un precio y que hay que buscar las cosas, ganárselas para poder obtenerlas. Es verdad que nosotros hacemos regalos como padres, pero en otras ocasiones hay que enseñarles que las cosas se deben ganar. Ahora mi pregunta para ti: ¿qué planes tienes con tus hijos? Queridos padres que me escuchan en este audio, les diré algo claro, directo, conciso y preciso. No permitan que por causa de niñería de los hijos, por causa de comportamiento de los hijos, ustedes tengan dificultades y problemas. Porque ellos crecen y harán sus propias vidas y ustedes se quedarán viejitos, uno pasándose el café y el otro sobándole quizá un dolor. Recuerden algo: los hijos crecen y se van y se quedan ustedes. Ahora, mientras están en casa, deben respetar las leyes de la casa, y esto se hace con la complicidad de los padres. Oren juntos, pídanle a Dios por sus hijos, unjan a sus hijos, oren por ellos y saquen un tiempo para leer la palabra de Dios juntos. Compartan tiempo de calidad con sus hijos. Hoy es un buen día para decir: Señor, mis hijos los pongo en tus manos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un buen día para decir: Señor, en el nombre de Jesús, mis hijos están en tus manos. Bendícelos, cuídalos, protégelos, guíalos, Señor, y ayúdame a ser un ejemplo para mis hijos. Que mis hijos, Señor, vean a Jesús en mis comportamientos y que esta enseñanza también ellos la puedan seguir y enseñársela a sus hijos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios te bendiga. Esto es Vidas con Propósitos. Aroni Rodríguez. Bendiciones.